Bueno, buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Un domingo más. Aquí podemos estar y disfrutar de la compañía los unos de los otros y celebrar juntos nuestra fe en Jesucristo. Quiero, antes de empezar, de manera amorosa y cariñosa, dedicar una oración a nuestro Señor, porque así siento y sentimos de parte del Señor. La Biblia, el pueblo de Israel en las Escrituras, daba mucho valor, mucha importancia, mucho honor y mucho respeto a las canas, dando a entender que las personas mayores son importantes, relevantes, necesarias y de mucha importancia dentro de una comunión. Cuando dice la Biblia canas se está refiriendo a años. La Biblia, las Escrituras y el Señor dan mucha importancia a aquellas personas que son mayores y que han caminado con el Señor durante largos años, que han dedicado su vida al Señor dando todo por su familia para que su familia también esté con el Señor. Esta mañana me gustaría orar por nuestra hermana querida, amada por todos, Salud. Nos gustaría que el Señor le ayudase. Ella que tiene un espíritu joven, un deseo ferviente aún hoy día por el Señor y sus cosas, está pasando un momento delicado de salud. Y nosotros simplemente queremos pedirle al Señor que la bendiga y con esto también reconocerla por la labor que ella ha hecho con su familia. Los 200 sotos que hay ahí pertenecen a ella. Estamos muy contentos de tenerla hoy entre nosotros. Ha sido valiente, ha salido de casa y hoy está aquí con nosotros. Así que yo le voy a pedir al pastor, por favor, que él se acerque y tenga una oración allí, sí, por nuestra hermana Salud. Y así todo el mundo reconoce quién es y dónde está. Padre, para nosotros es un honor, es un privilegio contar con la presencia de nuestra hermana Salud entre nosotros. Tenemos que confesar, Señor, que nuestra hermana es de inspiración, es de bendición, tanto para nosotros como para el resto de su familia, tantos hijos, tantos nietos, que han podido llegar al conocimiento de Jesucristo precisamente por su testimonio. Ahora, Señor, ella está un tanto débil a causa de su salud. Por eso la levantamos ante tu altar. Amén. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú le des una doble porción de tu espíritu. Amén, Señor. Que tú le des la tranquilidad, la confianza, el sosiego, que solamente tú puedes dar, porque tú eres el único Dios. Sí, Señor. Pedimos que tú bendigas a nuestra hermana, que tú, Señor, le des la fuerza que necesita y que ella pueda seguir siendo de tanta inspiración como hasta aquí lo está haciendo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén, Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, quien no... A todos. Eso es. Quien no la conozca tendrá oportunidad luego de saludarla y conocerla. Salud, que Dios la bendiga. Estamos muy felices de tenerla entre nosotros. Su testimonio nos inspira a todos nosotros. Dios quiera que nosotros podamos tener tantos años en el Señor y podamos ser de bendición para muchos. Muy bien, hermanos, vamos a nuestro estudio. Podéis abrir la Biblia por el capítulo 2 del libro de Santiago, versículo 14. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Quien no haya traído Biblia, que no se preocupe. Estamos utilizando nuestra pantalla lo máximo posible. Ahora falla un poquito, si se va cortando no os preocupéis, que no os distraiga, pero también vamos a proyectar la lectura ahí y podéis seguirla tanto en vuestras Biblias. Yo sigo siendo de libro, No estoy en contra de los teléfonos, lo único que los teléfonos traen un problema, que estás leyendo la Biblia y de repente aparece un mensaje que te distrae. Yo animaría a que todo el mundo utilizase el libro, pero bueno,
las tecnologías nos invaden y la vamos a utilizar y la vamos a proyectar ahí. Podéis ir buscando Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo 26. Hermanos, este parece ser uno de los grandes desafíos del Nuevo Testamento. No hay ninguna duda. Santiago capítulo 2, del versículo 14 al versículo 26, es un desafío para la persona que quiere enseñar acerca de este texto. O sea, para mí es un gran desafío poder enseñar hoy acerca de Santiago capítulo 2, del versículo 14 al versículo 26. No solo para mí. Muchos de los autores que he leído esta semana vienen a decir lo mismo. Este es un gran desafío, es un gran reto. Es un texto complicado. Uno de ellos, el comentarista Mu, dice, teológicamente hablando, este pasaje es el más importante de la epístola de Santiago y también, dice, el más controvertido. Estamos ante un pasaje difícil, controvertido. De hecho, leerlo de manera superficial puede llevar a la confusión. Si simplemente lo leyésemos y no nos dedicásemos a meditar en alguno de sus versículos, podríamos llevarnos una impresión equivocada. El texto, hermanos, es complicado al leerlo. Imaginaos si es complicado a la hora de enseñarlo. Muy difícil. Como hizo Lutero. Lutero también tuvo una pequeña complicación con el libro de Santiago y cuentan que en su traducción Martín Lutero colocó al libro de Santiago el último, después de Apocalipsis. Por si acaso la gente ya con Apocalipsis tenía suficiente, ya no seguía y leía Santiago. Dicen, no estoy seguro que sea así. Pero hermanos, cuando se le dedica atención a estos versículos y se entienden, entonces se puede ver que lo que Santiago está compartiendo es de primero de cristianismo. Parece, wow, dificilísimo, complicadísimo, un texto extraño, controvertido. Pero cuando se lee y se medita bien, uno se da cuenta que Santiago capítulo 2, del versículo 14 al versículo 26, es de primero de cristianismo. O sea, básico, elemental, sencillo. Pero a veces, ese es el problema, a veces las cosas sencillas son las más difíciles de comprender. En algunos casos hasta son las más difíciles de aceptar, las más difíciles de poner en práctica. Fijaos, Diógenes, y uno estará diciendo, ¿qué tendrá que ver Diógenes ahora? Sí, Diógenes, el filósofo, un filósofo que era conocido como el cínico, ahora vais a entender por qué, vivió unos siglos antes que el Señor Jesucristo, pues este Diógenes acabó con un debate acalorado, con un debate largo, con un debate extenso que estaban teniendo, donde se ponía en duda la verdadera existencia del movimiento. Fijaos de qué cosas hablaban los filósofos. Acabó con ese debate extenso, largo, arduo, acalorado, de la manera más sencilla. Diógenes, dice la historia, cansado de la discusión, harto del debate, se puso en pie y al empezar a andar para salir de la sala, al empezar a abandonar la sala, pronunció la frase más famosa que dijo Diógenes, una frase que ha quedado para la historia. El movimiento se demuestra andando. Con un simple gesto, Diógenes demostró la existencia del movimiento, saliendo de una sala. Tal prueba fue suficiente para aclarar el tema. A veces las cosas sencillas son difíciles de comprender. Y nos metemos en un debate con Santiago capítulo 2, del 14 al 26, y ahí, pim, pa. No, las cosas son más sencillas de lo que parece. Pero hermanos, lo que Santiago hoy quiere decirnos es lo siguiente. Santiago quiere decirles a sus oyentes, Samu, no sé si podemos pasarlo, simplemente eso es lo que hoy Santiago quiere decirle a todos sus oyentes. Lo pongo ahí porque forma parte de vuestras preguntas, que creo que hoy todo el mundo le ha hecho caso a Tomás, ¿no? Hoy todo el mundo tiene la hoja en la mano. Por amor a Tomás se han recogido todas las hojas. Pues esa es la primera pregunta y ese es el centro de nuestro estudio. Eso es lo que realmente quiere decir Santiago en el capítulo 2, versículo 14 al versículo 26. El movimiento se demuestra andando. En otras palabras, podemos demostrar
que hay movimiento cuando andamos. Esa es la idea central de nuestro estudio de hoy, que vamos a ver en Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo 16. Samu, si puedes poner el principio del texto, te lo agradecería. Vamos a leer juntos desde el versículo 14 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? En realidad esa frase es la siguiente: ¿podrá ese tipo de fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, que el Señor os bendiga, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero que sepas una cosa, también los demonios creen y su reacción es temblar. Pero ¿quieres saber, hombre vano, hombre vacío, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia, y fijaos qué bonito, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta, es vacía. Os lo había dicho, no es sencillo, pero en realidad sí lo es. Y para ello vamos a estudiarlo, para entender la profundidad y la sencillez de estas palabras. Padre, muchísimas gracias por este texto que hoy tenemos por delante. Tan importante, Señor, lo que hoy vamos a aprender. Tan actual. Yo te ruego, Señor, que podamos recibirlo bien, con humildad. Sobre todas las cosas, Señor, que nuestra actitud te siga dando adoración. Sobre todas las cosas, Señor, que nuestra atención a ti, nuestros oídos, nuestro corazón dispuesto a ti, hoy te dé toda la gloria que tú mereces. Queremos honrarte recibiendo tu palabra en nuestras vidas y poniéndola en práctica. Ayúdanos, por tu Espíritu Santo, a entender lo que dicen tus palabras. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que no panda el cúnico, como diría el Chavo del Ocho, o sea, que no cunda el pánico, que nadie se lleve las manos a la cabeza. Ya estoy viendo algunos que están diciendo: Iván, este texto nos va a meter en más que un problema. No os preocupéis, vamos directo al asunto, vamos al centro, a la raíz. ¿Qué no dice Santiago? ¿Qué no dice Santiago? Hermanos, en ningún momento en nuestro texto de hoy Santiago habla de ser salvos por obras. Eso no dice Santiago. Santiago no dice que la fe no sea suficiente. Santiago no está diciendo que a la fe hay que añadirle obras. No. Jamás dice que a la fe o se le añaden obras o no hay salvación. Eso no está diciendo Santiago. De hecho, Santiago ya da por hecho que estos hermanos eran salvos cuando se dirige a ellos, versículo 1, como hermanos míos. Por lo tanto, Santiago no está dudando de su salvación en ningún momento. Las obras a las que Santiago se refiere no son obras para salvación. Con obras, Santiago se refiere a obras que demuestran que ya son salvos. A eso se refiere.
Su argumento es que ese tipo de fe que no se ve, ese tipo de fe que no se demuestra, ese tipo de fe que no da fruto, ese tipo de fe que no produce buenas obras, es una fe, versículo 17, muerta. Una fe que no da como resultado obras, buenas obras, es una fe vacía, es una fe inexistente. A Santiago le preocupaba que los hermanos dijesen, tengo fe porque estoy de acuerdo con el Evangelio. Eso es lo que le preocupaba a Santiago, que la gente dijese, yo tengo fe porque yo estoy de acuerdo con lo que el Evangelio dice, y con eso pensaran que era suficiente. No, hermanos, la fe se muestra con una vida cambiada. La fe se muestra con una vida transformada. La fe se muestra con una vida cambiada. Muy bien, una vez visto lo que Santiago no dice, ya vemos que Santiago no está diciendo que somos salvos por obras, pensemos en lo que sí dice. Enfoquémonos en lo que sí está diciendo Santiago. Hermanos, Santiago está diciendo que el movimiento se demuestra andando. Eso es lo que está diciendo Santiago en este texto, que el movimiento se demuestra andando. Hermanos, estas son palabras de ánimo, ya lo puedes pasar, Samu, son palabras de ánimo para la iglesia a la que él escribe. Palabras de exhortación a que la iglesia crezca en la expresión de su fe. El desafío es el del versículo 18. Santiago dice, mostrad vuestra fe. Ahí es donde está apuntando el escritor. Él quería que la iglesia mostrara su fe. Hermanos, este texto es tan polémico, este texto es tan controversial, porque parece contradecir al Evangelio mismo. Parece que está en contra de las enseñanzas de Pablo. Parece que no quiere decir lo mismo que decía Pablo. Pero hermanos, Pablo estaba en un contexto muy diferente al de Santiago. De hecho, se piensa que Santiago escribió mucho antes que Pablo escribiera. Por lo tanto, Santiago no tenía en mente a Pablo cuando él escribió sus cartas. No tenía las enseñanzas de Pablo en su mente. Por lo tanto, ambos están escribiendo en diferentes contextos. El apóstol Pablo enfrentaba a personas que creían ser salvos, personas que no solo creían ser salvos, sino que predicaban que solo se podía ser salvo si se cumplía con la ley de Dios, con las obras de la ley de Dios escritas en el Pentateuco. Esa era la audiencia de Pablo, personas que creían que al cumplir la ley de Dios, iban a ser salvos. Santiago, por otro lado, lidia, enfrenta a otras personas, a personas que ya eran salvas, a personas que ya habían recibido a Cristo por la fe, pero no estaban mostrando su fe. No estaban enseñando su fe. No estaban demostrando una vida transformada. Fijaos, la palabra justificar, una palabra esencial en nuestra doctrina, es fundamental esta palabra, viene del griego dikaio, a menudo significa declarar justos. En la gran mayoría de ocasiones significa declarar a una persona justa delante de Dios. Pero la palabra griega también puede significar demostrar ser justo. Y eso es lo que está haciendo Santiago. No está declarando que las personas son salvas, sino que lo que está diciendo Santiago es que demuestren que son salvas. ¿Me vais siguiendo? ¿Vamos entendiendo? Esa es la idea. Ese es el pensamiento de Santiago. Él quería que mostrasen a todos que eran salvas. ¿Por qué? Porque nuevamente, como vimos la semana pasada, Santiago hace énfasis en su falta de preocupación por los pobres. Nuevamente Santiago hace énfasis en su falta de preocupación por aquellos que no tenían sus necesidades, por aquellos que no podían vestirse adecuadamente porque no tenían ropa, por aquellos que no podían comer bien porque no tenían comida. Y ante esa cruda realidad, ante esa triste realidad, la iglesia solo utilizaba bonitas palabras. Versículo 16. Ante esa cruda realidad de tener hermanos que no tenían ni para vestir ni para comer, ellos decían, id en paz, que el Señor os bendiga, oraré por ti.
calentaos, saciaos. Ante esa cruda realidad, la iglesia solo tenía buenos deseos. Y eso no puede ser. El comentarista Johnson dice algo muy interesante. Dice, lo censurable no es lo que el creyente le estaba diciendo al pobre. Eso no es censurable, eso es bonito. Cuando un hermano le dice a otro que el Señor te bendiga, voy a orar por ti, eso no está mal, eso es precioso. Lo censurable es que lo que decían funcionaba, hacía las veces de tapadera religiosa para cubrir su falta de acción. Utilizaban esas palabras para decir, yo ya he hecho mi parte. Yo ya he hecho lo mío, ya le he dicho que el Señor le bendiga, ya está, oraré por él y poco más. Y así se quitaban de encima el problema. La frase del versículo 16, hermanos, id en paz, calentaos y saciaos, es en realidad una invitación sutil a que sea esa persona pobre la que se busque la vida. Eso es lo que quería decir esa frase. En realidad estaba diciéndole, tú búscate la vida, búscate la comida y búscate la ropa. Y eso no podía ser. Por eso Santiago concluye en el versículo 16 repitiendo otra vez la misma pregunta que hace en el versículo 14. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve si una persona está necesitada que tú le digas que el Señor te bendiga? ¿De qué aprovecha? Hermanos, acordaos bien la semana pasada. El error era el del papel higiénico. Todo el mundo lo tiene en mente. Quien estuvo la semana pasada se acuerda que el error era el del papel higiénico. En otras palabras, cada uno miraba por lo suyo. Ese era el problema. Y eso de nada servía a la iglesia. La iglesia no estaba sacando provecho de esa situación. No aprovechaba a nadie, ni al que tenía la necesidad, ni tampoco al que no la atendió. Ninguno sacaban beneficios con esa actitud. Ese es un discurso vacío que solo demuestra una fe vacía que no cumple su propósito y que da como resultado, versículo 20, un hombre vacío. Cuando la fe es vacía, inexistente, nuestros discursos son vacíos, lo que demuestran que en nuestro interior hay un vacío. Esa es la clave del texto. Su discurso era vacío, id en paz y calentaos, porque su fe era vacía, porque en realidad estaban vacíos, no estaban llenos. Samu, puedes pasar. Las palabras a alguien que tiene frío o hambre son inútiles. Solo palabras para una persona que tiene hambre y tiene frío es inútil, tan inútil como decir que tenemos fe, pero nunca mostrarla. Igual de inútil. Sí, yo tengo fe, muéstramela. Si nunca la mostramos es tan inútil como decirle a alguien, hey, que el Señor te bendiga, cuando en realidad lo que necesita es un bocado de pan. Fijaos lo que dice Proverbios capítulo 25, versículo 20. El que canta canciones al corazón afligido, el que le toca las palmas a uno que viene con la cara por el suelo porque está sufriendo una necesidad tremenda, es como el que se quita la ropa en tiempo de invierno. ¡Qué inútil! Eso es todo lo contrario a lo que se debe hacer. En tiempo de invierno hay que ponerse la ropa, hay que cubrirse. O como el que echa vinagre sobre el jabón. ¿Tú quieres utilizar el jabón para arreglarte, para asearte y lo que haces es echarle vinagre? No vas a oler bien, es inútil. Y continúa el proverbio diciendo, si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Si esto hay que hacer con los que nos aborrecen, ¿cuánto más con nuestros hermanos necesitados? Dice, pues así harás que le arda la cara de vergüenza y, muy importante, Jehová te recompensará. Hermanos, no podemos tocarle las palmas a alguien que tiene una necesidad. Eso no está bien. Es como cuando mis hijos se caen y los otros dos se ríen. No pega. Se ha caído, se ha hecho daño, no podemos estar jajaja al lado de él. Yo me guardo la sonrisa, por supuesto, yo también me río, pero no pega, no va bien. El proverbio es totalmente certero y eso es lo que estaban haciendo. El pobre llegaba con la necesidad y ellos decían, ve en paz, que el Señor te bendiga. Eso no está bien, no es bueno.
Santiago está matando 2 pájaros de un tiro. Eso es lo que está haciendo. Por un lado, corrige que no se esté atendiendo a los necesitados, lo cual está mal. Y por otro, anima a los creyentes, motiva, eso es lo que está haciendo, motiva a los creyentes a poner su fe en acción con gestos claros de un cambio de vida. ¿Y qué gesto podían hacer? El de la generosidad. Hermanos, la persona que es generosa demuestra claramente que el fruto del Espíritu está en su corazón, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La persona que es benigna, la persona que es bondadosa, la persona que es generosa, está demostrando su fe. Y la fe genuina lleva a la acción. La fe que es verdadera lleva a la acción. Es imposible que una persona haya puesto su fe en Jesús y el fruto no se vea. Eso es imposible. El que ha puesto su fe en Jesús se demuestra, se ve. El fruto nace, sale, porque no lo hace la persona, sino que lo hace el Espíritu Santo. Quizás alguno en esta congregación a la que Santiago escribe pensó desacertadamente que ya que no somos salvos por obediencia ni por obras, entonces la obediencia y las buenas obras no son importantes. Quizás alguno tuvo ese razonamiento. Somos salvos por gracia, no por obras, pues entonces yo no hago nada. Error. Hermanos, cuidado con esto, porque este es un error que se puede cometer con mucha facilidad. Mucha facilidad. Igual de fácil que creer que tenemos que hacer algo para ir al cielo. Igual de fácil que es pensar que nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que cumplir con algo, que tenemos que obedecer con algo para que el Señor nos lleve al cielo, lo cual es erróneo. Jesucristo lo ha hecho todo por nosotros, es por gracia. Pues igual de fácil que creer que podemos hacer algo es pensar que una vez que hemos creído en Jesús, ya no hay nada que hacer. Igual de erróneo. Pensar que una vez que hemos creído en Jesús, ya está todo hecho, que no importa ya cómo actuemos, que el Señor nos va a perdonar, que el Señor nos va a cubrir. Haz con tu vida lo que quieras, pues ya eres salvo. Eso es un error muy grave que a veces se cuela en las iglesias. Ya se estaba colando en la iglesia de Corinto y Pablo tuvo que corregirlo. Los hermanos de Corinto habían decidido, se ha salvado nuestro espíritu, el Señor lo que salva es nuestro espíritu, hagamos con la carne lo que nos apetezca, hagamos con el cuerpo lo que queramos. No importa, no pasa nada. El Señor ya nos va a perdonar. Y eso es un error. El pastor Sugel Michelin dice, no sé si es una frase suya, pero se la escuché, muy interesante. Dice, es verdad que somos justificados por la fe sola. ¿Os acordáis que tuvimos toda una serie acerca de las solas? Dice, es verdad que somos justificados, salvos por la fe sola, pero la fe nunca está sola. Y tiene toda la razón. Hermanos, en el texto más importante acerca de la salvación por fe que hay en toda la Biblia, en el texto más importante, relevante acerca de la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo, a veces se nos olvida una parte. Es como que quisiéramos separar las dos ideas. Es como si quisiéramos poner por aquí una parte y por aquí otra parte, por aquí una enseñanza y por aquí otra enseñanza. Intentamos dividir este texto. Si yo digo Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿alguien sabría decirme cómo comienza ese versículo? Aparte de mi mujer, que yo sabía que mi mujer iba a decirlo. ¿Alguien sabe? Porque por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa es la realidad. Sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho Dios. Y dice, no por obras. No es por obras, no hay nada que podamos hacer para que nadie se gloríe. Hasta ahí todo el mundo perfecto. No lo sabemos de memoria, ¿verdad? Algunos tienen que aprenderlo aún, pero bueno, ahí vamos. Efesios 2, 8 y 9, lo tenemos ahí grabado y se nos olvida el 10. El 10 como que lo escribimos aparte. Tú vas a una casa, Efesios 2, 8 y 9. Entra al baño, Efesios 2, 10. Y dice, ¿cómo? No, van juntos, van de la mano, van unidos. Atentos. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, versículo 10, pues somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Van de la mano. Es verdad, la salvación es por gracia a través de la fe, pero hemos sido salvados de algo para algo. Hemos sido salvados de toda una ira de Dios, de todo el pecado, de toda la muerte, para andar en obras que Dios ya preparó antes de que dijese, hágase la luz. Él ya dijo, Iván, tú vas por aquí. Estas son las obras que tú tienes que hacer. Dios ha dado el visto bueno, hermanos, a esas obras para que nosotros las hagamos. Son obras que Él aprueba, Él espera, desea, anhela que nosotros las hagamos. Nos ha salvado para que andemos en esas obras. Hermanos, a los que Santiago escribe para animarles, querían separar obras de fe. Querían separar Efesios 2, 8 y 9 de Efesios 2, 10. Como a veces, de manera consciente o de manera inconsciente, hacemos nosotros, porque vivimos dentro de un contexto católico donde las obras son muy importantes y nosotros como evangélicos a veces queremos separarnos tantos de las obras que las rechazamos por completo. Pero no se pueden separar cuando uno es salvo. Una vez que eres salvo, las obras y la fe van de la mano. Las obras del creyente deben ser vistas. Las obras del creyente deben ser expuestas. El cambio de vida debe ser mostrado como una señal de verdadera fe. ¿Tienes fe? Tienes obras. Eso dice el versículo 22. ¿Tú tienes fe? Entonces tienes que tener obras. Van de la mano, van juntas. Operan, actúan juntamente la fe y las obras. Eso dice Santiago que hizo, ¿quién? Nada más y nada menos que el patriarca Abraham. Él fue el primero en hacer esto, el padre de la nación de Israel. Dios le pidió a este Abraham, que anhelaba con su esposa Sara tener hijos, deseaba tener hijos, que Dios le prometió que iba a tener muchos hijos y ese hijo no llegaba. Y cuando llegó, cuando vino, Dios le pidió que ofreciera a ese hijo, que lo sacrificara, al hijo de la promesa, al que le había prometido, al hijo de quien vendrían todos los descendientes de Abraham. La Biblia dice que Abraham no lo duda. ¿Por qué no lo duda? Hebreos dice que no lo duda, porque Abraham pensaba, aun cuando muera Isaac, Dios lo va a resucitar. Porque su promesa es que de él vendrán muchos más. Por lo tanto, si ahora muere, el Señor lo va a resucitar. Por eso Abraham no se lo piensa. Y cuando Abraham está a punto de sacrificarlo, Génesis capítulo 22, dice la Biblia que Dios le frena, dice, para, hasta aquí llegó la prueba, se acabó. Y provee un animal que sustituyese a Isaac. ¿Sabéis qué? Esto no lo ha hecho el Señor solo con Isaac, lo ha hecho conmigo y lo ha hecho contigo. Él puso a Jesucristo donde nosotros teníamos que estar. Él dijo, no, no es para ti. Tú no pasas por la cruz, pasa mi Hijo Jesucristo. Hermanos, Santiago aquí está hablando de un acontecimiento posterior en la vida de Abraham. Él ya había sido declarado, versículo 23, justo. O sea, Abraham ya había sido declarado salvo en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando recibe todas las promesas de Dios, cuando cree que Dios le va a dar mucha descendencia, más que las estrellas del cielo, más que la arena del mar, que iban a ser una bendición para todas las naciones. Abraham, dice la Biblia en Génesis 15, 6, que creyó a Dios, creyó en Dios y le fue contado por justicia. O sea, ahí vemos que fue salvo. O sea, la justicia que había obtenido por medio de la fe en Génesis capítulo 15, se demostró en la obediencia de Génesis capítulo 22. ¿Entendéis? La fe que demostró o que tuvo en Génesis 15, la demostró obedeciendo, sacrificando a su hijo Isaac en el capítulo 22. Hermanos, la evidencia de la fe que salva es la acción. Hoy estamos hablando de la fe en acción. Abraham no solo dijo que creía, sino que demostró que creía.
Abraham no solamente dijo, tengo fe en Dios, sino que te lo voy a demostrar. No lo dijo con palabras, lo dijo con acciones. Los demonios, fijaos qué interesante en el versículo 19, los demonios son una buena ilustración de una mera confesión verbal. Los demonios iban de boquilla, como decimos aquí. Ellos iban de boquilla. ¿Por qué? Porque dice que lo creen. O sea, los demonios creen en Dios. Sin embargo, ¿cuál es su reacción? Tiemblan. Es lo único que hacen, van de boquilla. Sí creo en Dios, pero no me someto a Dios. Y eso no puede ser con nosotros. El que cree en Dios debe demostrarlo. Otro ejemplo es el de Rahab. Este es el segundo y último ejemplo que pone. La historia de Rahab la encontramos en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Rahab, esta mujer, era ciudadana de Jericó. Jericó era la última y gran ciudad que el pueblo de Israel, que había sido liberado de Egipto, iba a conquistar. La tierra prometida. No solamente la iba a conquistar, sino que la iba a destruir por completo. Iba a acabar con ella, iba a arrasar con ella y con todo lo que en ella había. Pues Dios iba a establecer no solo a su pueblo, sino su ley y su persona en esa zona. Y Dios iba a arrasar con todo Jericó. Por lo tanto, Rahab era una ciudadana de ese pueblo que iba a ser arrasado, Jericó. Esta mujer, al haber oído todas las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Dios en el desierto, cómo Dios proveyó para ellos, cómo hizo numerosos milagros, cómo el Señor abrió camino y derrotó a todos sus enemigos, al oír todo eso, al llegar a su corazón toda esa verdad, llegó a creer que el Señor, Josué 2:11, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer, por lo que había oído, puso ya su fe en Dios. Creyó en Dios. Puso su fe en Él por lo que había llegado a sus oídos. Por lo tanto, cuando los espías, el texto dice mensajeros, las dos cosas valen, porque antes de ser espías fueron mensajeros, fueron enviados para espiar. Cuando llegaron estos espías de Israel, Caleb y Josué, ¿os acordáis? Llegaron a Jericó. Y dice la Biblia que esta mujer, Rahab, cuando los vio entrar en su casa, los hospedó, los escondió cuando el rey vino a buscarlos para acabar con sus vidas, y no solo eso, sino que además les ayudó a huir por la muralla para que se fuesen sanos y salvos. Hermanos, la fe de Rahab fue igual que la fe de Abraham. El mismo tipo. Su fe se mostró por el favor a los hijos de Dios. Ella había creído que el Señor es el Señor de la tierra y el Señor de los cielos y lo puso en práctica. Su fe se demostró por participar en el plan de Dios. Hermanos, hoy hablamos de una fe activa. ¿Por qué? Porque una fe que no es activa, una fe que no se pone en acción, afecta principalmente a nuestro testimonio. Cuando nuestra fe no está activa, nuestro testimonio sufre. La Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Es esa tu realidad? ¿Quién puede decir amén? Esto no lo he hecho nunca, pero suena bien. ¿Esa es una realidad tuya? Sí. ¿Tú puedes decir que Cristo vive en ti? Sí. Pero no te olvides de esta parte. Ahora, lo que vivo en la carne, he decidido vivirlo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo está en tu corazón, tienes que vivir por Cristo. Tienes que vivir como Cristo. El que dice ser cristiano debe andar como Él anduvo. Nuestra fe se debe ver. Dice el versículo 26, y con este terminamos, es el último y es glorioso, que el Espíritu, esa palabra Espíritu también podía significar oxígeno, pero vamos a pensar en Espíritu o oxígeno, es aquel que da la vida al cuerpo. O sea, sin el Espíritu, sin oxígeno, el cuerpo muere. ¿No es verdad? Es cierto. El cuerpo muere, se va, deja de existir. Y Santiago sugiere que del mismo modo, la fe que no va acompañada de obras no existe. Es lo mismo. Se convierte en mera confesión verbal y nuestro testimonio se debilita. Phil dice que el peligro de una fe vacía y egoísta
es que nos lleva a solo preocuparnos por nosotros mismos. Y tiene razón. Hermanos, probablemente esta iglesia frenó su generosidad con otros hermanos debido a las circunstancias que les rodeaban. No estaban siendo generosos porque vivían dentro de una prueba muy difícil y complicada. Vivían en una pobreza extrema. Quizás estaban pensando que si daban al que tenía menos, ellos se iban a quedar sin nada. Y esto es un pensamiento muy común. Por eso digo que este es un mensaje actual. ¿Por qué? Porque hoy, donde todos los precios suben, donde la gasolina sube, donde el pan ha bajado pero ha subido, donde todos los alimentos están por las nubes, donde el alquiler está muy alto, hoy donde todos los precios suben, hoy donde la economía nos está ahogando, puede ocurrirnos igual que le ocurrían a ellos. Exactamente igual. Hermanos, el desafío no será tanto no dar en este tiempo. El desafío en nuestros días, hoy, 2023, es no confiar en que Dios provee. El desafío es no creer que Dios puede sostenernos, aún y a pesar de la adversidad, de la subida de precios y de cómo van las cosas en nuestro país. El desafío es pensar, si yo doy, me voy a quedar sin nada, lo cual es una mentalidad un poco europea, española, porque nosotros creemos que el pastel es así de pequeño y no puede ser más grande. Y decimos, uy, si yo doy parte del pastel, me voy a quedar sin nada. Los americanos piensan diferente. Si el pastel es así pequeño y yo tengo que dar, voy a hacer el pastel así de grande, porque yo no me voy a llevar menos. Pero nuestra mentalidad es diferente. Nosotros pensamos que si damos, me voy a quedar sin nada. Hermanos, confiemos. Confiemos. Que no nos pase igual que a ellos. El ejemplo perfecto es el de la viuda de Sarepta. Cuando la visitó Elías en Primera de Reyes, capítulo 17. Elías la visita porque el Señor la lleva allí. Y cuando llega a la casa, esta mujer que es viuda y vive solamente con su hijo, Elías le dice, tengo sed. La mujer le da agua. Y dice, además tengo hambre. ¿Qué tienes por ahí? Dice, pues mira, tengo un poquito de aceite y un poquito de harina en una tinaja. Lo que iba a hacer, sinceramente contigo, te lo digo sinceramente, Elías, lo que iba a hacer es un poquito de pan, mi hijo y yo nos lo íbamos a comer, nos íbamos a meter en casa y esperar a que la muerte llegara sobre nosotros. Ese es nuestro plan. ¿Te apuntas? No. No. Elías dice, hazme una torta. Y verás cómo el Señor no deja de sorprenderte y proveer para ti. ¿Y qué hace esta mujer? No dice, uy, si yo le doy, mi hijo y yo nos vamos a quedar sin nada. Mi hijo es mucho más importante. No, esta mujer puso su fe en acción. Puso su fe a andar. Esta mujer demostró que el movimiento se demuestra andando. Puso su fe en acción y la tinaja, dice la Biblia, no disminuía. Siempre que metía la mano había harina. Siempre que metía el cacharrito había aceite. No cesaba de haber aceite y de haber harina. Se hizo como Dios había dicho. Esta mujer puso la fe en las palabras de Dios. Puso fe en las promesas de Dios. Por eso termino con esto, mis hermanos. ¿Dónde está nuestra fe hoy? ¿En el trabajo? ¿En mi negocio? ¿En el banco? ¿En la nómina? ¿En los ahorros? ¿En la tinaja de aceite? ¿O en el Dios verdadero? ¿Dónde está depositada nuestra fe? Yo te digo, mi hermano, que si aceptamos el desafío que vivimos hoy, donde todo sube y parece que lo que tenemos que hacer es cerrar filas y contar bien a ver si la ofrenda me va a llegar, si no me va a llegar, lo mejor que hago es quedármelo para mí, y si con mi dinero le doy a este me voy a quedar yo sin nada. Si hoy aceptamos el desafío que vivimos y nuestra fe en Dios aumenta, crece, vence, permanece intacta, entonces la promesa es que seremos mejor mañana de lo que seremos hoy. La promesa es que mañana seremos mejor, creceremos y confiaremos más en el Señor de lo que hacemos hoy. Y terminamos con esto, Samu.
Hermanos, la necesidad no es un obstáculo. Es una oportunidad tremenda para ejercitar nuestra fe. Hoy podemos vivir en necesidad, gloria a Dios. Quizás el Señor nos esté diciendo, confía en mí. Confía en mí, no te desampararé. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo creo en las promesas de Dios. Esta iglesia debía confiar en las promesas de Dios. Debía poner su fe en acción y debemos hacerlo nosotros también, hermanos. Cuando el mundo nos ahogue, ahí es cuando nosotros tenemos que salir a respirar y decir, confío en Dios. Y entonces podremos salir a flote. Y si hoy no tengo para pan, quizás mañana tendré. Yo seguiré confiando en el Señor. Padre, muchísimas gracias por tu tremenda bondad. Tú eres bueno, tú eres generoso, tú no te has cansado nunca de darnos todo lo que necesitamos. Tu bondad nunca falla. Tu bondad, Señor, nos sobrepasa, nos llena. Tu bondad es real. Hoy estamos aquí porque tú has sido bueno. Hoy tenemos lo que tenemos y somos lo que somos porque tú eres bueno. Y queremos, Señor, decirte gracias por tu bondad y pedirte que podamos imitarla. Pedirte, Señor, que podamos poner nuestra fe en práctica, en acción y poder demostrarle al mundo entero, a todos los que nos vean, que creemos en ti porque tú eres el verdadero, que creemos en ti porque tú eres el único que puede salvar. La salvación te pertenece a ti, tú nos la has dado, Señor. Yo te doy gracias por esa obra de gracia sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ahora a demostrar que verdaderamente hemos creído. Señor, si tú has prometido cuidarnos por la eternidad, ¿cómo no nos vas a cuidar ahora? Confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe crezca y que podamos, Señor, también atender las necesidades de otros. Pon generosidad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.